Hola, alumnos y alumnas de Estadística y de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en este video voy a resolver un ejercicio del trabajo práctico número 2, medidas de posición. Este ejercicio que elegí es el ejercicio número 3 y les va a servir de guía para resolver todos los ejercicios del práctico que sean con datos simples, ¿sí? Aquellos datos que no se encuentran agrupados en tablas. Vamos a ir haciéndolo punto por punto. Vamos a ver el primer punto, primero voy a leer el ejercicio. Dice, en una encuesta realizada a pacientes de un consultorio para averiguar el tiempo de espera de los mismos, se obtuvieron los siguientes resultados, ¿sí? Y tienen una serie de 20 valores. Lo que yo hice en esta planilla Excel fue poner esos tiempos de espera y además los ordené de menor a mayor, ¿sí? Estos datos están ordenados, fíjense, 20, 20, 25 hasta el mayor tiempo de espera que fue de 2 horas, ¿sí? 120 minutos. Y aquí en la columna de al lado lo que hice fue ponerle un orden, ¿sí? Para también tenerlo como control y cuantificar cuántos datos iba copiando. El total de datos es 20, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la primera pregunta. A. Indicar la variable en estudio y a qué tipo pertenece. Esto ya lo resolvieron en el práctico anterior, aprendieron a reconocer las variables. Bueno, en este caso la variable es tiempo de espera. El tiempo dentro de los grandes grupos de variables, ¿sí? Es una variable numérica, ¿sí? Se expresa con números o cuantitativa. Y dentro de ese grupo el tiempo se mide, entonces es una variable cuantitativa continua, que eran las que surgían de mediciones y además podían tomar infinitos valores dentro de un intervalo. O sea, el tiempo es una variable, la variable, perdón, es el tiempo de espera y es una variable cuantitativa continua. Vamos al ítem B. Describir el tiempo de espera usando la media. Aquí me traje a la planilla Excel la fórmula de la media. Todas las fórmulas que vamos a usar están en la guía, ¿sí? En el teórico práctico. Esta fórmula nos dice que la media o promedio se calcula con la sumatoria de todos los NI, o sea, sumar cada una de estas observaciones sobre N, que es el total de observaciones. En este caso, el total de observaciones es 20, ¿sí? Tengo 20 datos. Vamos a hacer el cálculo. Yo estoy en una planilla de Excel, así que voy a usar la fórmula de igual suma. Y sumo todos los datos, ¿sí? Del primero a la observación número 20. Y ese valor me da 800, ¿sí? Ustedes pueden resolverlo en Excel o con sus calculadoras. Lo que hice en este caso fue sumar todos los datos. Entonces, ¿cómo se calcula la media? Con esa sumatoria de datos dividido n, que es lo que voy a hacer en esta celda. Igual ese valor 800 que calculé recién sobre n, que es 20, que es este valor que tengo acá. ¿Sí? Entonces, la media, el tiempo promedio de espera en ese consultorio es de 40 minutos, ¿sí? Ahora dice, en el ítem C, describir el tiempo de espera utilizando la mediana. La mediana es la medida de posición que divide a mi muestra en dos conjuntos iguales, ¿sí? O sea, la mitad de mis observaciones se van a encontrar por debajo de la mediana y la otra mitad por encima de la mediana. Para calcular la mediana, lo que tienen que hacer es ordenar los datos, ¿sí? Siempre con los datos ordenados. En este caso yo ya los tengo ordenados, ¿sí? Y lo que tenemos que encontrar es cuál es el valor o cuáles son los valores que dividen a mi serie de datos en dos partes iguales. En este caso, el número de datos es par,
así que van a ser dos valores. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tomo, yo tengo estos valores, mi mediana va a estar, ahora vamos a marcar entre los valores 10 y 11. Voy a marcar esto con un color. Estos dos valores van a ser los que dividen mi serie de datos en 50%. Fíjense que por encima de esos valores yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos y por debajo tengo, estoy hablando por encima y por debajo de posición, ¿sí? Si hablamos de valor sería al revés. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 120 era mi último dato. Entonces, la mediana va a ser igual a la semisuma de esos dos valores centrales, ¿sí? La semisuma es el promedio, o sea, sería igual a 30 por 30 sobre 2, es 30, ¿sí? No lo voy a calcular porque es un cálculo muy sencillo. La mediana es 30. Voy a separar estas celdas. Y ahora viene la pregunta D, ¿sí? Dice, ¿cuál de estas medidas utilizaría una persona que se queja del tiempo de espera? Fíjense que hay una diferencia, ¿sí? De 10 minutos entre lo que es el tiempo de espera medio, 40 minutos, y la mediana, que es 30 minutos. Si una persona se queja del tiempo de espera es porque considera que está esperando mucho tiempo, ¿sí? Entonces, en este caso, utilizaría la media. Vemos que la media es 10 minutos mayor que la mediana y eso es principalmente porque está afectada por este valor, ¿sí? Hubo un tiempo de espera, que es este último dato, ¿sí? De 2 horas, que es un tiempo de espera alto y que obviamente afecta al cálculo de la media porque ese valor participa en el cálculo de la media, ¿sí? Fíjense aquí, yo estoy viendo todos los valores que participan en el cálculo de la media, ¿sí? En esa sumatoria se considera ese 120 y, en cambio, en el cálculo de la mediana no participan los valores extremos, ¿sí? Se calculan con los valores centrales, es el valor central o la semisuma de los valores centrales. Así que si alguien se queja por el tiempo de espera, utilizaría esta medida de posición, la media, porque es la más alta. Y el último ítem, el E, dice calcular la moda. La moda es el valor que más se repite, ¿sí? Si tenemos los números ordenados, es fácil de encontrar. Vamos a ver que, por ejemplo, valores repetidos, tenemos el 20 dos veces, el 25 más veces se repite 1, 2, 3, 4. Vamos a ver el 30, que es el que le sigue, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y este es el valor que se repite más, ¿sí? Igual voy a seguir chequeando hasta el final, 2, 2 y 2, ¿sí? Entonces, el 30, 1, 2, 3, 4, 5 es el valor que se repite un mayor número de veces, por lo tanto es la moda, ¿sí? Bueno, espero que esta guía los ayude a resolver todos los ejercicios de medidas de posición para datos simples y cualquier duda que tengan pueden comunicarse a cualquiera de nuestros correos. Adiós. Hola a todos. En este video voy a resolver otro ejercicio del práctico número 2, medidas de posición. En el video 1 resolví un ejercicio para datos simples y en este caso voy a resolver un ejercicio para datos agrupados. Elegí el ejercicio número 10, que lo elegí en parte porque parte de este ejercicio era del práctico 1, así que también con este video pueden corregir algo de ese práctico. La consigna decía, las ganancias de peso
en kilogramos de 40 cerdos en 60 días fueron y tienen en el práctico una serie de pesos. En el práctico 1 lo que tenían que hacer era organizar esos datos en una tabla de frecuencias en las que se le indicaban los límites del intervalo, ¿sí? Bueno, eso ya lo resolví. La idea era que ustedes trajeran esa información del práctico 1 si ya lo resolvieron, pero aquí están los datos, ¿sí? Hay 5 datos en el primer intervalo, 10 en el segundo, 18 en el tercero, 3 en el cuarto y 4 en el quinto, ¿sí? El total son mis observaciones, ¿sí? Esas observaciones de esos 40 cerdos. La consigna número 1 dice indicar la ganancia de peso promedio. Bueno, en este caso, disculpen, no se les pregunta cuál es la variable en estudio y a qué tipo pertenece. Eso también ya se les preguntó en el práctico número 1, pero para que quede claro, estamos trabajando con el peso, ¿sí? La ganancia de peso, que es una variable de tipo cuantitativa dentro de las cuantitativas continuas, ¿sí? Surgen de mediciones y pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo. Bueno, vamos al punto 1. Indicar la ganancia de peso promedio. Acá les aclaro que yo había dejado columnas vacías en el práctico porque las pueden utilizar, ¿sí? Para realizar los cálculos. Vamos a las fórmulas de la media, de lo que tenemos que calcular. Todas las fórmulas que ven aquí están en el teórico práctico también. Yo lo que hice fue traérmelas con cada una de las indicaciones para facilitar la resolución del práctico. Obviamente que ustedes cuando lo resuelvan también van a tener su manual de fórmulas y llegado el momento del parcial también tienen que tener su manual de fórmulas. Entonces vamos a ver. Me dice que la media se calcula como la sumatoria entre I1 y N1, ¿sí? Siendo I1 el punto medio del intervalo y N1 la frecuencia absoluta. NI, perdón, II y NI. La frecuencia absoluta ya la tengo aquí, lo que no tengo es el punto medio del intervalo, que lo vamos a calcular, punto medio, y que en este caso lo estamos designando con la letra YI. El punto medio se calcula como la semisuma o promedio de los límites del intervalo, ¿sí? O sea, en este caso lo que hacemos es sumar el límite inferior más el límite superior y eso lo dividimos por 2, ¿sí? Dejo la fórmula un segundo. Ahí está. 15,7 es el punto medio de la primera clase, y esto lo copiamos para el resto. Fíjense que en todas el cálculo que se hace es el mismo, ¿sí? 19,9 más 28,3 sobre 2 para este caso, ¿sí? Para este caso y así para todos los intervalos. Es la ventaja de usar el Excel. Bueno, entonces ya tenemos el punto medio. Tenemos el punto medio, que es lo que necesitamos para calcular la media, y tenemos también las frecuencias absolutas. Yo ahora en esta columna lo que voy a hacer para organizar mejor los datos, porque ahora necesitamos calcular la sumatoria de todos esos valores. Así que voy a armarme esta columna con el punto medio por la frecuencia, que es lo que tengo que calcular, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular este producto para todas las clases. Frecuencia por punto medio. El orden no va a alterar el producto. Bien, entonces ahí tengo el cálculo para mi primera clase y lo arrastro para las demás, ¿sí? ¿Cómo se calcula entonces la media? La sumatoria
de II por NI, o sea, de mi punto medio por las frecuencias absolutas sobre N. Voy a calcular la sumatoria aquí. Voy a usar la fórmula suma de Excel y sumo ese producto para todas las clases, ¿sí? Bien, entonces este es mi valor de sumatoria y N es el número de observaciones que tengo, ¿sí? Es la sumatoria de mis frecuencias absolutas, que era 40. Entonces en esta celda voy a calcular el valor de la media. Igual, la sumatoria de II por NI, o sea, del punto medio por la frecuencia absoluta, sobre N, que es este 40 que tengo aquí. Bueno, la media en este caso es 30,61, o sea, la ganancia media de peso de esos cerdos fue de 30,61 kilos en 60 días, ¿sí? Bueno, el ítem B me dice identificar el intervalo modal y calcular la moda, ¿sí? El intervalo modal, lo tienen en la teoría, es el intervalo que tiene mayor valor de frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, en este caso nos pide que lo identifiquemos. Yo lo voy a marcar acá, sería este el intervalo modal, ¿sí? Porque si miramos las frecuencias, el primero tiene 5, 10, 18, 3 y 4. Entonces, el que le corresponde a una frecuencia de 18 es el intervalo modal. Lo voy a resaltar ahí. Que tiene una frecuencia de 18, o sea, 18 ganancias de peso se encuentran entre estos dos valores. Y calcular la moda. Vamos a ver, para calcular la moda necesitamos todos estos valores, ¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí tenemos la fórmula de la moda y dice que la moda se calcula como IJ-1, que es el extremo inferior del intervalo modal. Ya tenemos el intervalo modal, así que podemos copiar el valor del extremo inferior, que es este, ¿sí? Más C, que es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo la podemos obtener también, la amplitud del intervalo, recuerden que era el límite superior menos el límite inferior. Vamos a calcularla acá, límite superior menos límite inferior. Por ahora, F1, que es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior, ¿sí? Entonces, el intervalo modal es este, su frecuencia es 18, menos la frecuencia del anterior. Vamos a poner ese valor aquí. Sería 18 menos la frecuencia del intervalo anterior, que es 10, es 8. Y eso sobre F1, que ya lo calculamos, más F2, que F2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Vamos a calcularlo también aquí. La frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior, que es 3. Aquí lo tenemos. Entonces, ya tenemos todos los valores necesarios para calcular la moda. La voy a calcular en esta celda. Entonces, la moda es igual al extremo inferior del intervalo, que era este valor, más C, que era la amplitud del intervalo, que es este valor, por F1, que es lo que calculé aquí, sobre F1 más F2. Eso lo voy a poner entre paréntesis. F1, así me hace esa operación primero, más F2, que es este valor que tengo aquí. Chequeo la fórmula
esto es el límite inferior del intervalo modal, ¿sí? Esto es C, perfecto. D22 es F1 sobre D22 más D23, F1, F2. Bien. Entonces, la moda, en este caso, dio 31,22. Voy a marcar los valores que vamos calculando. Y ahora vamos a calcular la mediana. Fíjense qué necesitamos para calcular la mediana. ¿Qué dice la fórmula? Necesitamos IJ-1, que es el extremo inferior del intervalo mediano. Ahora vamos a ver cómo lo identificamos. NJ-1, la mayor de las frecuencias acumuladas que no supera n sobre 2. NJ, la frecuencia acumulada que le sigue a NJ-1. Y C, la amplitud del intervalo, que ya lo calculamos en este caso, ¿sí? Las amplitudes de los intervalos son las mismas. Vamos a ver, nos está diciendo que necesitamos las frecuencias acumuladas. No lo tengo en esta tabla, así que primero voy a calcular las frecuencias acumuladas. Frecuencias absolutas acumuladas. Bien, recuerden cómo se calculaban las frecuencias acumuladas. Esta es la de la clase y la siguiente va a ser esta frecuencia absoluta más la frecuencia de esa clase. Y así para todos los casos, si recuerdan los ejercicios del práctico anterior, pueden corroborar que el último valor de frecuencia acumulada acumula todas las clases, entonces es igual a n, ¿sí? Bueno, ¿cómo se identifica el intervalo mediano? ¿Sí? Para eso tenemos que tener en cuenta que nuestro n es 40 y tenemos que encontrar el intervalo que contenga a mi n sobre 2, ¿sí? 40 sobre 2 es 20. Si nosotros nos fijamos en los valores de frecuencia acumulada, 15 no lo contiene, no alcanza 20, 33 es el que lo contiene. En este caso, mi intervalo mediano coincide con el intervalo modal, ¿sí? Lo tenemos marcado acá. Así que ahora creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular la mediana. Vamos a ver. IJ-1 es el extremo inferior de NJ, que es mi intervalo mediano. El extremo inferior es este, es el mismo porque es el mismo intervalo. NJ-1 es la mayor de las frecuencias acumuladas que no supera a n sobre 2. En este caso tenemos esta es la que supera, esta es la que tiene n sobre 2, que no supera es esta, el 15. Vamos a traer este valor aquí. NJ es la frecuencia acumulada que le sigue a NJ-1. Es este, 33. Y C es la amplitud del intervalo. Voy a usar esta que tengo aquí, así que no es necesario que copie otra C. Lo que vamos a hacer es calcular la mediana ahora. Entonces, igual. IJ-1, este valor que tenemos aquí, más C, que es la amplitud del intervalo. Voy a tomar esta C de acá porque ya la tengo calculada, por voy a abrir un paréntesis porque tengo una operación. N2 menos NJ menos 1. N sobre 2 es 40 sobre 2, 20, menos NJ menos 1, es este valor que tengo aquí, 15. Y eso sobre, voy a abrir paréntesis porque tengo otra operación dentro de esa división, NJ menos NJ menos 1.
NJ es este 33 menos NJ menos 1 es este 15 que tengo aquí. Chequeo la fórmula de 25 es el extremo inferior del intervalo, más C es la amplitud del intervalo que la tengo aquí, por N sobre 2 que es 20, menos NJ menos 1 que es 15, y NJ menos NJ menos 1, 33 menos 15. Perfecto. Ahí. Bueno, voy a sacar un poco de decimales. La mediana es 30,63. ¿Sí? Bueno, los voy a remarcar. Media, moda y mediana. Bueno, todas las fórmulas que usé están en el teórico práctico. Espero que este ejercicio les sirva de guía para resolver todos los datos agrupados, todos los ejercicios de medidas de posición de datos agrupados. Cualquier duda que tengan, pueden comunicarse con mi correo pelizardi@gmail.com. Adiós.